Julio terminó hace 2 días y quiero hacer algo hoy, domingo, que casi nadie hace. Quiero ayudarte a ver lo que pasó en tu vida el mes pasado y no alcanzaste a notar, porque hay una cosa curiosa con la manera en que funcionamos. Vivimos los días hacia adelante corriendo, resolviendo lo que aparece. Y solo mucho después, cuando miramos hacia atrás, empezamos a ver cosas que estaban ahí todo el tiempo y que en el momento nos pasaron completamente desapercibidas. Hoy quiero mostrarte 4 lugares donde la obra de Dios casi siempre pasa desapercibida. Y quiero hacerlo con la Biblia en la mano, porque no es una idea bonita que se me ocurrió. Es un patrón que se repite una y otra vez en la Escritura. Empecemos con una de las escenas más humanas de todo el libro de Génesis. Jacob venía huyendo, había engañado a su hermano quería matarlo, y él salió corriendo de casa con lo puesto. Llegó la noche, estaba en medio del campo, y no tenía dónde dormir. El texto dice que tomó una piedra, la puso de almohada, y se acostó ahí, en la tierra. Piensa en ese momento, un hombre solo, en el peor momento de su vida, durmiendo sobre una piedra, huyendo de su propia familia. Si le hubieras preguntado a Jacob esa noche cómo iba su vida, te habría dicho que estaba acabado. Y esa noche tuvo un sueño. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y ángeles subiendo y bajando por ella, y a Dios en lo alto hablándole y prometiéndole cosas. Cuando despertó, dijo una frase que quiero que te lleves grabada. Dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, Estaba ahí. Estuvo ahí toda la noche. Estuvo ahí mientras él acomodaba la piedra bajo su cabeza, pensando que estaba solo en medio de la nada. Dios no llegó cuando Jacob se durmió. Dios ya estaba en ese lugar. Lo único que cambió fue que Jacob se dio cuenta. Quiero que hagas la conexión con tu propio Julio. Es perfectamente posible que Dios haya estado trabajando en tu mes de una manera que tú no notaste, no porque Él no estuviera, sino porque estabas ocupado sobreviviendo el día, y eso no es culpa tuya. Jacob tampoco lo notó, y era Jacob. Y hay un detalle en esa historia que me parece todavía más importante, y que quiero que no se te escape. Jacob no estaba huyendo por ser víctima de una injusticia. Estaba huyendo por algo que él mismo había hecho. Había engañado a su padre ciego, se había robado la bendición de su hermano, había mentido descaradamente. No era un inocente perseguido, era un hombre pagando las consecuencias de sus propias decisiones. Y aún así, Dios se le apareció esa noche. No le apareció después de que se arrepintiera. No le apareció cuando arregló las cosas con su hermano, algo que tardaría 20 años en pasar. Se le apareció ahí mismo, en el peor momento, con el error todavía fresco y sin resolver. Si tú entras a agosto cargando culpa por algo que hiciste en julio, quiero que sepas que la escalera de Jacob se le apareció exactamente en ese estado. Dios no espera a que estemos presentables para acercarse. Lo primero que Jacob hizo al despertar fue tomar la piedra que había usado de almohada y ponerla de pie como monumento. La misma piedra. Lo que había sido símbolo de su miseria, de dormir en el suelo como un fugitivo, se convirtió en la marca del lugar donde Dios se le apareció. A veces, la piedra dura de tu mes termina siendo el monumento. No siempre, pero a veces. Vamos entonces a los 4 lugares donde la obra de Dios casi siempre pasa desapercibida. El primero es el más invisible de todos, lo que no pasó. Y esto merece que nos detengamos, porque es matemáticamente imposible de contar. Tú puedes hacer una lista de los problemas que tuviste en julio. Lo que nunca vas a poder hacer es la lista de los problemas que no tuviste. El accidente que no ocurrió porque saliste 3 minutos tarde. La discusión que no explotó porque ese día alguien estuvo de mejor humor. La decisión equivocada que estuviste a punto de tomar y algo te frenó.
la persona que iba a entrar en tu vida y traerte un problema enorme y por alguna razón nunca llegó a entrar. Nada de eso aparece en tu balance del mes, porque no dejó rastro, solo dejan rastro las cosas que sí pasaron. Y aquí quiero explicarte algo sobre cómo funciona nuestra propia cabeza, porque ayuda muchísimo a entender por qué Julio probablemente se siente peor de lo que realmente fue. Nuestra mente está construida para registrar amenazas mucho más que para registrar cosas buenas. Tiene sentido, si lo piensas, nuestros antepasados que recordaban perfectamente dónde estaba el peligro, sobrevivían. Los que recordaban perfectamente dónde había una vista bonita, no necesariamente. Heredamos esa maquinaria. El resultado práctico es que una crítica que recibiste en julio se te quedó grabada palabra por palabra, y los 10 comentarios amables del mismo mes se te borraron por completo. No es defecto moral tuyo, es cómo está armado el aparato. Por eso, este tipo de repaso no es un ejercicio de autoengaño ni de ver la vida color de rosa. Es exactamente lo contrario, es corregir un sesgo. Tu memoria del mes está incompleta por defecto de fábrica, y ponerse a buscar lo bueno a propósito es lo que la deja completa. El apóstol Pablo entendía esto muy bien, siglos antes de que existiera cualquier estudio al respecto. A los filipenses les escribió una instrucción muy concreta sobre en qué poner la atención. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate que es un mandato sobre la atención, no sobre los sentimientos. No dice, siéntete bien. Dice, en esto pensad. Es una decisión deliberada de dónde poner la mirada, que está al alcance incluso de quien no se siente bien. Hay una escena impresionante sobre esto en el segundo libro de Reyes. El profeta Eliseo estaba en una ciudad rodeada de noche por un ejército enemigo. Su criado se levantó de madrugada, salió, vio los caballos y los carros rodeándolos por todos lados, y entró corriendo aterrorizado a decirle, «¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?» Y Eliseo respondió algo desconcertante, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El criado debe haber pensado que su maestro había perdido la cabeza. Estaban los dos solos. Entonces Eliseo oró así: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Y el texto dice, «Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo». Fíjate en el detalle más importante de toda la escena. Los carros de fuego no aparecieron cuando Eliseo oró. Ya estaban ahí, habían estado ahí toda la noche. Lo único que cambió fue la vista del criado. Ese es exactamente el punto de este mensaje. No estamos pidiendo que Dios haga algo nuevo hoy. Estamos pidiendo ojos para ver lo que ya estuvo haciendo todo julio. El segundo lugar donde su obra pasa desapercibida es el crecimiento lento. Nadie ve crecer a un hijo. Los padres que viven con el niño todos los días no perciben el cambio. Es la tía que viene una vez al año la que entra y dice, «¿Pero cómo creciste?» El cambio real fue igual de grande para los dos. Lo que cambió fue la distancia desde la que se mira. Con nosotros pasa lo mismo. Es muy probable que en julio hayas crecido en algo y no lo hayas registrado. Piensa concretamente. ¿Hubo una situación en julio que hace un año te habría destruido por completo y esta vez la manejaste? ¿Reaccionaste con más calma a algo que antes te sacaba de quicio? ¿Pusiste un límite que antes no te atrevías a poner? ¿Perdonaste algo más rápido que antes? ¿Aguantaste un silencio sin llenarlo con ansiedad? Ese tipo de cambio no genera celebración porque es lento y no tiene fecha.
Nadie te felicita por haber reaccionado mejor que hace un año, porque nadie más que tú sabe cómo habrías reaccionado antes. Pero es real, y es obra. Y quiero contarte una historia que muestra hasta qué punto podemos no reconocer una respuesta cuando llega, si viene con otra forma. En el segundo libro de Reyes hay un general sirio llamado Naamán. Era un hombre poderoso, respetado, victorioso, y tenía lepra. Se enteró de que en Israel había un profeta que podía sanarlo, y fue hasta allá con caballos, carros y regalos costosos. Llegó a la puerta de la casa de Eliseo, esperando una escena grande. El texto dice exactamente lo que él imaginaba. Yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Ese era el guión que traía en la cabeza. Un profeta saliendo con solemnidad, invocando el nombre de Dios, un gesto dramático, la sanidad. Lo que pasó fue otra cosa. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a un criado con un recado de una línea: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán». Y Naamán se enfureció. El texto dice que se fue enojado. Le pareció humillante, le pareció poca cosa, y además protestó diciendo que los ríos de su propia tierra eran mejores que el Jordán, que era un río turbio y sin prestigio. Estuvo a punto de irse leproso a su casa, teniendo la sanidad a 7 zambullidas de distancia, porque la respuesta no vino con la forma que él esperaba. Lo que lo salvó fueron sus criados. Se le acercaron y le dijeron con mucho respeto: «Si el profeta te hubiera mandado hacer una cosa grande, no la habrías hecho. ¿Cuánto más ahora que solo te dijo lávate?» Entonces bajó, se lavó 7 veces y quedó limpio. Quiero que te quedes con 2 cosas de esta historia. La primera: es perfectamente posible tener la respuesta delante y rechazarla porque llegó pequeña, sin ceremonia, o por un canal que nos parece poco digno. Naamán quería un espectáculo y recibió una instrucción simple. Nosotros muchas veces queremos una señal inconfundible y recibimos un consejo de alguien común, una puerta que se abre sin drama, una idea que aparece mientras lavamos los platos. La segunda: quienes lo hicieron recapacitar no fueron profetas ni reyes. Fueron sus criados, la gente más humilde de su comitiva. Si en julio alguien sin ninguna autoridad especial te dijo algo que resultó ser exactamente lo que necesitabas oír, vale la pena volver a mirar ese momento. El tercer lugar son las personas. Casi nunca leemos a las personas como parte de la respuesta de Dios, y sin embargo es la forma más común en que Él trabaja. En julio, ¿hubo alguien que te escribió justo en un día difícil, sin saber que era un día difícil? ¿Alguien que te ayudó sin que se lo pidieras? ¿Alguien que te dijo una frase suelta que se te quedó dando vueltas? ¿Alguien nuevo que apareció en tu vida por un camino inesperado? Y también al revés, que es igual de importante. ¿Hubo alguien que se alejó y aunque en el momento dolió, con distancia empiezas a ver que quizás era necesario? Hay una historia en Génesis que habla directamente a quien se sintió invisible durante todo el mes pasado. Agar era una esclava egipcia en casa de Abraham y Sara. No tenía derechos, no tenía voz, no elegía nada de su propia vida. Cuando quedó embarazada, la situación en la casa se volvió insoportable, y Sara la trató tan mal que ella terminó huyendo al desierto, embarazada y sola. Nadie fue a buscarla. Para todos los efectos, era una persona que podía desaparecer sin que nada cambiara. Y en medio de ese desierto, el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua y le habló. Le habló por su nombre: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?». La primera persona en toda esa historia que le pregunta ¿a dónde quiere ir? Es Dios. Lo que ella respondió después quedó escrito para siempre y es de una belleza tremenda.
Le puso un nombre a Dios y fue la primera persona en toda la Biblia en hacerlo. Lo llamó El Roí, que significa Tú eres Dios que me ve. Y agregó, ¿no he visto también aquí al que me ve? Piénsalo. La persona más invisible de toda la casa fue la primera en llamarlo el Dios que me ve. Si tú pasaste julio sintiendo que nadie notó lo que estabas cargando, que hiciste todo el esfuerzo en silencio y nadie preguntó, que podrías haber desaparecido sin que nadie se diera cuenta, quiero decirte que esa experiencia también está en la Biblia, y que quien la vivió terminó descubriendo justamente lo contrario de lo que sentía. El cuarto lugar es el más incómodo, las oraciones que no fueron respondidas como pediste. Ya hablamos hace unos días de que los no de Dios muchas veces son protección. Hoy quiero agregar algo más específico. Es probable que en julio algo que tú pediste con mucha fuerza no haya llegado. Y es probable que no haya llegado por una razón que todavía no puedes ver. No te estoy pidiendo que finjas alegría por eso. Te estoy pidiendo que dejes la puerta abierta a la posibilidad de que ese todavía no tenga sentido más adelante. Y quiero agregar un quinto lugar, que casi nunca se menciona y que a mí me parece de los más hermosos. Lo que Dios hizo a través de ti, en otras personas, sin que tú te enteraras, esto es completamente invisible desde donde tú estás parado. En julio es probable que hayas dicho algo sin pensarlo mucho, que alguien se llevó a su casa y le sirvió durante días. Que hayas tenido un gesto de paciencia con alguien que estaba a punto de romperse y no te lo dijo, que hayas escuchado a una persona sin apurarla y que ese haya sido el único rato del mes en que esa persona se sintió escuchada. Tú no tienes forma de saberlo. Nadie vuelve a decirte, esa frase que me dijiste en julio me sostuvo. Casi nunca lo dicen, pero pasó. Jesús describe una escena así al final del Evangelio de Mateo, cuando habla del juicio final. Le dice a un grupo de personas que cuando él tuvo hambre le dieron de comer, cuando tuvo sed le dieron de beber, cuando estuvo enfermo lo visitaron. Y ellos responden desconcertados, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? No se acordaban. No lo habían registrado como algo importante, lo habían hecho y seguido con su vida. Si tú sientes que julio fue un mes en que no aportaste nada a nadie, es muy probable que estés en la misma situación. Hiciste cosas que no registraste como importantes y que para alguien más lo fueron. Y hay un sexto lugar, el último, que quizás sea el más sutil, lo que pediste y sí llegó, pero con otra forma. Piensa si en julio pediste paz y en lugar de eso llegó alguien que te acompañó. Si pediste una solución y llegó una fuerza para aguantar que no tenías antes. Si pediste que se abriera una puerta específica y se abrió otra que ni siquiera estabas mirando. Contar eso como no respondido es un error de contabilidad muy común. Vale la pena revisar el mes preguntándose no solo qué pedí y llegó exactamente igual, sino qué pedí y llegó parecido por otro camino. Ahora quiero llevarte a mi historia favorita sobre este tema porque es la que mejor describe lo que estamos haciendo hoy. Es la escena del camino a Emaús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dos discípulos van caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús, el mismo domingo de la resurrección. Van tristes, derrotados. Jesús había muerto el viernes y para ellos todo se había terminado. Iban conversando de eso en el camino y el texto dice que Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero añade algo llamativo. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Caminaron kilómetros con él, conversaron con él largamente, le contaron a él mismo lo que le había pasado a él, sin darse cuenta de con quién estaban hablando. Le dijeron, entre otras cosas, una frase que resume toda decepción humana. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos.
en pasado, como quien ya archivó la esperanza. Y Jesús caminó con ellos todo ese tramo, mientras ellos creían que iban solos. Solo al final, cuando se sentaron a comer y él partió el pan, el texto dice que fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Y entonces viene la frase que quiero que se te quede de todo este mensaje. Los dos se miran y dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón? O sea, lo sintieron mientras pasaba. Algo dentro de ellos registró que ese encuentro era distinto, pero no supieron interpretarlo hasta después. Y ahí está lo que quiero proponerte hoy. Puede ser que en julio hayas tenido momentos así, momentos en que algo dentro de ti se movió, y no le pusiste nombre porque estabas en medio del camino, triste, convencido de que ibas solo. Hoy, con 2 días de distancia, tienes la posibilidad de mirar hacia atrás y reconocer lo que en el momento no supiste leer. Y hay un detalle más en esa historia que quiero que veas, porque cambia todo. Cuando llegaron al pueblo, el texto dice que Jesús hizo como que iba más lejos, o sea, no se impuso, no se quedó por defecto, iba a seguir de largo. Fueron ellos los que insistieron. Le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entonces, dice el texto, entró para quedarse con ellos. Y fue justamente ahí, en la mesa, después de que ellos lo invitaran, que se les abrieron los ojos. Piensa en lo que eso significa. El reconocimiento no ocurrió en el camino, mientras él hablaba. Ocurrió después de que ellos pidieron que se quedara. A veces hay una parte que nos toca a nosotros. No la de hacer que Dios aparezca, porque Él ya estaba caminando ahí antes de que ellos lo notaran. Pero sí la de detenerse, invitar, hacer espacio, la de no dejar que el día pase de largo. Este mensaje de hoy es una forma de hacer eso. Sentarse un rato, un domingo, a mirar el camino recorrido. Quiero mostrarte todavía otra cosa, porque es una de las más impresionantes de toda la Biblia, y casi nadie la comenta. Existe un libro entero en la Escritura donde el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. Es el libro de Esther. Ni una vez. No hay milagros espectaculares, no hay voz del cielo, no hay ángeles, no hay una zarza ardiendo. Solo hay una serie de coincidencias. Un rey que no puede dormir una noche específica, que pide que le lean las crónicas del reino justamente esa noche, que se topa justamente con la página donde estaba escrito un favor que nunca había recompensado. Una joven que había llegado al palacio por un camino totalmente improbable y que resulta estar exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Y de esa cadena de coincidencias se salvó un pueblo entero. El libro nunca dice: y Dios hizo esto. Deja que el lector lo vea solo, y creo que eso es profundamente intencional, porque así es como la mayoría de nosotros vive la fe, no entre milagros espectaculares, sino entre coincidencias que solo con el tiempo empiezan a parecer demasiado precisas para ser casualidad. Tu julio probablemente se parece más al libro de Esther que al libro del Éxodo, sin mares abriéndose, pero con detalles que encajaron. Y quiero decirte algo más sobre ese libro, porque tiene una frase que resume perfectamente cómo funciona esto. En el momento más tenso de la historia, cuando había que tomar una decisión que podía costarle la vida, el primo de Esther le dice una frase que quedó para siempre. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe? No es una afirmación, es una pregunta. No le dice: Dios te puso aquí para esto, es seguro. Le dice: quién sabe, quizás todo este camino raro que te trajo hasta este lugar tenía que ver con este momento. Esa manera de hablar me parece profundamente honesta y muy distinta de la certeza absoluta que a veces se predica. La fe muchas veces no es saber con seguridad que cada cosa tuvo un propósito,
es sostener un quién sabe abierto, en vez de cerrar la puerta y decidir que nada tuvo sentido. Aplicado a tu Julio, no te pido que concluyas que todo lo que pasó tenía un plan. Te pido que dejes la pregunta abierta. Hay otra cosa del libro de Esther que quiero señalarte, y es cómo se ven las coincidencias desde adentro y desde afuera. Mientras esa historia ocurría, nadie la estaba viendo como una cadena. El rey que no podía dormir, simplemente no podía dormir. No sintió nada especial. La joven que llegó al palacio pasó por meses que probablemente vivió con miedo y confusión, no con la sensación de estar cumpliendo un destino. Solo el lector, que ve la historia completa de una vez, percibe cómo encajan las piezas. Nosotros vivimos siempre desde adentro. Nunca tenemos la vista del lector. Por eso este ejercicio de mirar hacia atrás, aunque sea un mes, es lo más cerca que podemos estar de esa perspectiva. Ahora quiero ser muy honesto contigo sobre algo, porque este tipo de mensaje puede volverse dañino si no se dice con cuidado. Nada de lo que estoy diciendo hoy significa que todo lo malo que pasó en julio tenía un propósito secreto y bueno. Hay cosas que simplemente son malas. Una enfermedad es mala, una traición es mala, una pérdida es mala, un abuso es malo, y forzar a alguien a encontrarle el lado bueno a una tragedia real no es fe. Es crueldad disfrazada de espiritualidad y hace un daño enorme. Existe un versículo que suele usarse mal para esto. Es lo que José les dijo a sus hermanos en Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate bien en lo que dice y en lo que no dice. José no dijo, lo que ustedes hicieron estuvo bien. No dijo, en el fondo fue bueno que me vendieran como esclavo. Llamó a lo malo por su nombre. Ustedes pensaron mal contra mí. Y después dijo que Dios encaminó eso a bien. Son dos cosas distintas. Lo malo sigue siendo malo. Lo que la fe sostiene es que Dios es capaz de sacar algo de ahí, no que lo malo era secretamente bueno. Y otra cosa importante, José dijo esa frase muchos años después, cuando ya podía ver el conjunto completo. No la dijo en el pozo, no la dijo en la cárcel. Si tú estás todavía en el pozo, nadie tiene derecho a exigirte la frase de José. A su tiempo, si llega, llegará. Quiero insistir en esto un poco más, porque he visto el daño que hace la versión apurada. Cuando alguien está en medio de una pérdida reciente y le dicen, todo pasa por algo, lo que recibe no es consuelo. Recibe la sensación de que su dolor incomoda y que se espera que lo resuelva rápido para que los demás estén cómodos. Muchas veces la persona deja de hablar de lo que le pasa, no porque lo haya superado, sino porque aprendió que nadie aguanta escucharlo. Si tú perdiste algo grande en julio, tienes permiso de que julio haya sido simplemente un mes malo, sin lección obligatoria, sin propósito visible, sin obligación de encontrarle nada bueno todavía. Este mensaje no viene a exigirte una interpretación positiva, viene a ofrecerte una segunda mirada, para quien la quiera y para lo que la aguante. Lo que no encaje hoy, déjalo. No fuerces nada, y si además de la pérdida hay algo que te está pesando de una forma que ya no puedes sostener solo, busca ayuda concreta, alguien de confianza, tu comunidad de fe o acompañamiento profesional. Eso no es falta de fe, y ya lo hemos dicho aquí varias veces. Muchas veces es exactamente por ahí que llega la ayuda que se está pidiendo en oración. Quiero darte ahora algo práctico, y es distinto del ejercicio que hicimos el 31. Aquel día miramos julio de frente. ¿Qué dolió? ¿Qué salió bien? ¿Qué aprendí? Hoy quiero que hagas una segunda pasada, con otras preguntas, buscando específicamente lo invisible. Toma un papel y responde 4 cosas. Primera, ¿qué cosa mala que pudo haber pasado en julio no pasó? Piénsalo aunque te parezca extraño. Un susto que quedó en susto. Un problema que se resolvió antes de crecer. Segunda,
¿En qué reaccioné distinto de cómo habría reaccionado hace un año? Busca un ejemplo concreto, aunque sea pequeño. Tercera, ¿quién apareció en mi camino en julio? Escribe nombres y al lado de cada nombre, ¿qué hizo esa persona, aunque haya sido algo mínimo? Cuarta, y esta requiere honestidad. ¿Hubo algo que pedí y no llegó y que hoy, con un poco de distancia, empiezo a sospechar que no era el momento o no era para mí? Si la respuesta es no, déjala en blanco, no la fuerces. Quinta, ¿qué hice yo en julio por alguien más, aunque en el momento me haya parecido algo mínimo? Un mensaje, una escucha, una paciencia, una ayuda práctica. Escríbelo aunque te dé pudor. Y sexta, ¿pedí algo que llegó con otra forma? Revisa si algo que catalogaste como no respondido, en realidad, llegó por un camino distinto al que estabas vigilando. Cuando termines, mira las 6 respuestas juntas. No para convencerte de que julio fue un mes maravilloso, sino simplemente para ver el mes completo, y no solo la parte que dolió. Te sugiero además 2 cosas prácticas sobre cómo hacer este ejercicio. Primera, hazlo con calma, no en 2 minutos. Si haces las 6 preguntas de corrido, la mente va a responder con lo primero que encuentre, que casi siempre es lo negativo. Dale tiempo. Es normal que la respuesta a la segunda pregunta aparezca 20 minutos después, mientras estás haciendo otra cosa. Segunda, guárdalo, no lo tires. Este papel tiene valor dentro de 3 meses, cuando estés en un día difícil y necesites evidencia concreta de que las cosas se mueven, aunque no lo parezca. Y si conviertes esto en costumbre, hazlo el último domingo de cada mes. No hace falta más que eso, 12 veces al año, un rato. Al cabo de un año, vas a tener algo que muy poca gente tiene, que es un registro real de tu propia vida, en vez de la versión editada que hace la memoria. Y quiero agregarte un paso más, opcional pero valioso. Escoge una de las personas que anotaste en la tercera pregunta y escríbele hoy, solo para agradecerle. Ni siquiera hace falta que le expliques todo esto. Un mensaje corto basta, porque hay algo hermoso ahí. Muchas veces la persona que Dios usó para sostenerte ni siquiera sabe que lo hizo. Y decírselo cierra el círculo para los dos. Quiero terminar con una imagen del profeta Elías que resume bien cómo empiezan casi siempre las respuestas. Después de 3 años y medio de sequía, Elías le dijo a su criado que subiera al monte a mirar hacia el mar, buscando señales de lluvia. El criado subió, miró y dijo, «No hay nada». Elías lo mandó de nuevo, «Nada». Otra vez, «Nada». 7 veces lo mandó. A la 7ª, el criado volvió y dijo, «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, una nubecita del tamaño de una mano». Después de 3 años y medio de sequía, esa fue la señal. Y poco después el cielo se puso negro y vino una lluvia torrencial. Quiero que notes 2 cosas. Primero, la respuesta empezó del tamaño de una mano. Si el criado hubiera estado buscando una tormenta, habría dicho, «No hay nada», también la 7ª vez. Segundo, hubo que mirar 7 veces. Quizás la respuesta que estás esperando ya empezó en julio, del tamaño de una mano, y tú estás buscando una tormenta. Mira otra vez. Y quiero dejarte una última observación sobre esa escena, porque tiene algo que solemos pasar por alto. Elías no subió al monte a mirar. Mandó al criado. Él se quedó abajo, inclinado en oración, mientras otro miraba por él. Eso también es parte de esto. A veces uno está tan cansado o tan metido en el problema que no tiene la distancia para ver lo que está pasando. Y ahí sirve tener a alguien que mire por ti. Alguien que te diga, «Oye, este mes hiciste esto y aquello», cuando tú solo ves lo que faltó. Si tienes esa persona, pídele ese favor esta semana. Dile, «Cuéntame qué viste tú en mi julio».
Vas a escuchar cosas que no habías registrado. Y si eres tú quien puede hacer eso por alguien, hazlo. Hay gente cerca de ti que terminó el mes convencida de que no sirvió para nada, y a la que le harías un bien enorme diciéndole lo que tú sí viste. Oremos. Señor, hoy no vengo a pedirte algo nuevo, vengo a pedirte ojos, como el criado de Eliseo, que tenía delante todo un ejército y no lo veía. Ayúdame a ver lo que ya hiciste en mi vida el mes pasado y no alcancé a notar. Gracias por lo que me guardaste sin que yo me diera cuenta, por los peligros que no llegaron y que nunca voy a poder contar. Gracias por lo que creció despacio dentro de mí, tan despacio que ni yo lo vi. Gracias por las personas que pusiste en mi camino, incluso por las que no supieron que estaban siendo respuesta a algo. Y gracias también por lo que no me diste, porque no era el momento o no era para mí. Perdóname por las veces en que caminaste a mi lado y yo estaba tan convencido de ir solo que no te reconocí. Y perdóname si, como Naamán, rechacé algo tuyo por llegar pequeño, sin ceremonia, o por un canal que me pareció poca cosa. Si hay cosas de Julio que simplemente fueron malas, ayúdame a no fingir que fueron buenas y a confiar en que puedes sacar algo de ahí aunque hoy no vea cómo. Y si todavía estoy en el pozo, dame permiso de no tener que explicarlo todavía. Que yo pueda ver mi mes completo y no solo la parte que dolió. Dame paciencia para mirar 7 veces. Y si hoy no alcanzo a ver nada, recuérdame que tú estabas ahí igual, como en Betel, aunque yo no lo supiera. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te hizo ver algo que te había pasado desapercibido, escribe la palabra gracia en los comentarios y cuéntame qué cosa de Julio estás viendo hoy con otros ojos. Mañana volvemos, a la misma hora. Suscríbete y activa la campana para acompañarnos cada día. Y que esta semana te encuentre con los ojos abiertos, viendo lo que siempre estuvo ahí.